Bienvenidas y bienvenidos a este programa, su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos más emblemáticos, las grandes sentencias del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar un fallo de la primera sala, el amparo directo en revisión 183, diagonal 2017. Este es un asunto que viene de la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y que toca un tema importante, un tema relevante para nuestra comprensión de instituciones tan fundamentales como el matrimonio, como la fidelidad sexual, como el daño moral. El caso arranca con una situación pues muy llamativa, un matrimonio, una persona, un varón que está casado se entera muchos años después que quien pensaba que era su hija, pues en realidad resulta que no era su hija, sino que era descendiente de otro señor. Y a partir de ahí empieza un juicio, empieza un debate del mayor interés. Pero para platicar de esto y analizarlo a fondo, vamos a conversar con un experto, con un especialista que es el abogado Melesio Ramos. Melesio, un gusto tenerte en este programa y diría volver a tenerte, porque ya hemos tenido oportunidad de platicar. ¿Por qué no empezamos con un recuento? ¿Cómo se plantea el tema? ¿Cómo llega el caso a la Corte? Porque el caso viene de instancias inferiores, evidentemente, y nos puedes resumir un poquito los hechos alrededor de este importante asunto. Claro que sí, muchas gracias. Este asunto deriva, como bien lo menciona usted, doctor, de un asunto en donde hace muchos años, por ahí del año de 1985, dos personas, hombre y mujer, contraen matrimonio y 5 años después de que contrajeron matrimonio procrean a una hija. Después de procrear esta hija, que fue por ahí de 1990, se divorcian. Muchos años después de que acontece el divorcio, la hija que procrearon tiene ciertas dudas sobre su filiación, sobre el parentesco, porque ella considera que no tiene una identificación con el padre legal, con el padre que aparece en su acta de nacimiento. Considera que tiene más una afinidad con la actual pareja de su mamá, porque se volvió a casar después del divorcio. La mamá se vuelve a casar con otro señor. Con otro señor. Con el cual la descendiente es con quien convive, ¿entiendes? Exactamente. Como se casa con esta nueva persona, la hija vive con su padrastro y con su mamá. Entonces decide hacerse una prueba pericial en material genético, una prueba de paternidad, pero no con el padre que aparece legalmente en el acta de nacimiento, sino con la persona con la que se casó por segunda ocasión su mamá, que es su padrastro. Y los resultados del laboratorio arrojan que hay una prueba de paternidad positiva, es decir, que el padre legal no es el padre biológico, sino que el padre biológico es su padrastro en realidad. Ante esa circunstancia, la hija, la madre de la hija y el padrastro promueven un juicio de reconocimiento de paternidad para desconocer la paternidad legal que prevalecía respecto al padre original, y en ese juicio se emite una sentencia en la que se establece, por virtud de una nueva pericia de material genético, que en efecto el padre de la menor no es el padre legal, sino el padrastro, quien aparece como el padrastro. Ante esa circunstancia, el padre legal considera que hay una afectación a sus sentimientos, a su honor, a su reputación, a sus bienes inmateriales estricto sensu, ante la infidelidad en la que incurrió su exesposa y ante el ocultamiento de la paternidad o la verdadera paternidad de quien aparecía como su hija. Promueve un juicio ordinario civil en la que demanda una indemnización por daño moral ante la afectación de sus bienes inmateriales. Perdón, nada más, en el primer juicio entonces, efectivamente en la jurisdicción ordinaria se dice, quien aparece en el acta de nacimiento como tu papá, no es tu papá. Pues si yo no soy el padre, entonces eso significa que mi exesposa, durante la vigencia del matrimonio, incurrió en una infidelidad sexual. Y eso me genera una afectación a mis bienes inmateriales, en específico a mis sentimientos, a mi honor, a mi reputación, y aparte de todo se me ocultó la verdadera paternidad de quien aparecía como mi hija. Entonces eso también afecta a mis sentimientos. Por eso pide una indemnización por daño moral y aproximadamente reclama por ahí de 8 millones de pesos. Este nuevo juicio lo entabla en contra de su exesposa y en contra
de quien en ese entonces aparecía como el padrastro y que ahora es el padre biológico de la hija que se había procreado. Estas dos personas son los demandados en el juicio civil por acción de daño moral. Exactamente, considera que estas dos personas, la exesposa y el nuevo esposo, la nueva pareja de su exesposa, desconocieron el deber de fidelidad sexual que debe imperar durante el matrimonio. Perfecto. ¿Qué se resuelve en primera instancia? En primera instancia se determina condenar a ambos codemandados porque se considera que en efecto desconocieron el deber jurídico de fidelidad sexual durante el matrimonio. Ambas personas demandadas van a la apelación, se confirma esa determinación en segunda instancia. Ante esa circunstancia acuden al amparo directo ambas personas porque han sido condenadas. Y el tribunal colegiado lo que hace es conceder el amparo únicamente por el nuevo esposo de la madre de la menor en aquel entonces, y lo excluye de la condena porque considera que él desconocía que en aquel entonces, cuando sostuvo la relación extramarital, la mujer estuviera casada. Entonces, por esa razón se le concede el amparo y se le absuelve, digamos, en el amparo. Pero por cuanto hace a la exesposa, el amparo se niega y se considera que sí incurrió en el desconocimiento del deber de fidelidad que prevalecía durante el matrimonio. En contra de esa determinación del Tribunal Colegiado Circuito, se promueve un recurso de revisión, ¿verdad? Que es el que llega a conocimiento de la primera sala. Exactamente. Ante ese fallo de amparo que le fue desfavorable, la exesposa promueve amparo directo en revisión y es por esa razón que tiene conocimiento esta primera sala de la Suprema Corte. Lo que alega para que se pueda remitir ese amparo directo en revisión al alto tribunal es que ella en sus conceptos de violación que formuló en su demanda de amparo plantea un tema de constitucionalidad y que ese tema de constitucionalidad no fue abordado por el tribunal colegiado, que fue omitido. Y ante esa omisión se actualiza la competencia de la Suprema Corte para poder conocerlo. Ahora, pero también ya en esa etapa procesal viene el exmarido, ¿verdad? También el exmarido acude pues ante la Corte, porque está inconforme. Quien acude no es el exmarido, es el exmarido, porque considera que no se debió haber absuelto al nuevo esposo de su exesposa, pues. Sí. Entonces, considero que eso me afecta porque se debe de condenar a los dos, tanto a mi exesposa como a su nuevo consorte, no nada más a ella. Porque originalmente, pues sí, de esa relación sexual en la que participan estas dos personas, pues deviene la procreación de quien él pensaba que era su hija. Exactamente. Que luego se entera que no. Exactamente. Entonces él insiste en que el deber jurídico de fidelidad sexual fue transgredido por las dos personas, no nada más por su exesposa. Y ese tema, que ahorita lo vamos a analizar, pero ese tema está en las instancias previas, ¿verdad? En las sentencias que has mencionado, pues ya estaba esa consideración del deber de fidelidad como un deber jurídico, como algo que pues se transgredió en el parecer de las instancias judiciales inferiores. Exactamente, prevaleció prácticamente en todas las instancias, en primera instancia, en segunda instancia, incluso en el amparo directo. Solo que ya en el amparo directo, la razón por la que se absuelve al actual esposo, al padre biológico real, es porque se dice que él desconocía sobre el vínculo matrimonial que prevalecía en aquel entonces con quien sostuvo la relación sexual. Entonces, eso se convierte más en un tema de legalidad, en un tema probatorio, en vez de un tema de constitucionalidad. Que por ahí también se mencionaba que en todo caso este deber de fidelidad sexual operaba hacia los integrantes o componentes del matrimonio, pero no frente a terceros. En todo caso, este tercero ajeno, ¿no?, al matrimonio dice, bueno, pero ¿yo qué deber tengo? Como si existiera un deber de no tener relaciones sexuales con personas respecto de las cuales además no se sabía, o al menos no se probó, no se acreditó en juicio que estuvieran casadas o no. Por eso que al colegiado al final lo termina excluyendo a él, ¿no? Exactamente, eran esos dos los argumentos que él invocaba. Él decía, el deber de fidelidad se debe de dar nada más respecto a quienes habían contraído matrimonio, pero no respecto a un tercero. Ese era el primer argumento. El segundo argumento que él invocaba es que él desconocía que estuviera casada la persona con quien en su caso sostuvo una relación extramarital. ¿Y ese argumento no se desvirtuó? No, Nunca se pudo acreditar una cosa distinta. No, el único argumento que se analizó
durante todas las instancias fue el relativo al desconocimiento. De hecho, el tribunal colegiado concede el amparo por virtud del desconocimiento, porque no se acreditó que él tuviera un real conocimiento del matrimonio de la exesposa, ¿no? Ahora, hay un debate también, creo yo, muy interesante para las personas que nos estén viendo y quizá nos puedes ayudar a entenderlo, Melesio, que es el tema de la temporalidad de las normas jurídicas, cuándo rigen, cuándo dejan de estar vigentes, si generan efectos, porque pues había ahí la duda sobre si, digamos, la transgresión del deber de fidelidad en el planteamiento de las instancias inferiores. Evidentemente la primera sala lo deja muy claro, pero en las instancias inferiores si las reglas, digamos, que regían en términos del matrimonio en esos años, como tú muy bien lo señalaste, pues se casan en el 85, procrean en el 1990 y se divorcian en el 91. Pero si en ese lapso de tiempo regía un cierto régimen jurídico y con posterioridad, que también ya nos lo explicaste, muchos años después viene la demanda por reparación de daño moral, si la vigencia de esas normas se podía extender, digamos, si hubiera una ultra actividad en términos de aplicabilidad normativa hacia el futuro, o si habría problemas de retroactividad. En fin, por ahí en las instancias inferiores se alude a una tesis de jurisprudencia, ¿no? La de los elementos de la norma, los componentes. La teoría de los componentes de la norma. La teoría de los componentes de la norma. Uno de los involucrados, creo que el papá legal no biológico, dice, no, hay otra forma de entender el tema de la retroactividad, que es el de los derechos adquiridos, en fin. ¿Por qué no nos ayudas a entender también estos planteamientos? Sí, aquí específicamente en el juicio de amparo se plantea un tema de retroactividad de las leyes, porque se considera, el tribunal colegiado considera que la norma jurídica aplicable para resolver el problema debe ser la norma que prevalecía en el momento en que nació la hija producto de la relación extramarital. Entonces, lo que alegaba la mamá y el nuevo consorte es en el sentido de que no se les podía aplicar esa norma porque sería una aplicación retroactiva de la ley, que la norma que se tenía que aplicar era la norma vigente al momento en que se entabló la demanda de indemnización por daño moral. Entonces decía, conforme a la actual legislación, prácticamente la infidelidad no es sancionada bajo ninguna norma. Entonces, quiero que se me apliquen las normas vigentes, que son más laxas en ese sentido, y no las normas que imperaban en aquel entonces, en donde se consideraba la infidelidad incluso hasta como un delito, ¿no? Según recuerdo. Y bueno, y en todo caso se consideraba causal de divorcio. Como causal porque de divorcio. Todavía en ese entonces había el divorcio en donde había que acreditar una causa, una razón, un motivo, ¿no? Exactamente. O sea que de alguna forma había digamos, lo que trasluce del argumento es, en ese momento, no ahorita, pero en ese momento había un reproche legal a la infidelidad, ¿no? Sí. Y por eso dice, el papá legal dice, oye, pues tómame en cuenta esto, y la mamá dice, pues yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Exactamente, ese es un tema que se planteó respecto a la retroactividad. Ya la Corte en estricto sentido no aborda ese tema respecto a la retroactividad de la ley, porque el tribunal colegiado dejó firme cuál era la norma que se debía aplicar y determinó que la norma aplicable era la vigente en el momento en que nació la hija producto de la relación extramarital. Y ya ante la Corte no se plantea ningún problema en relación con ese tópico y por eso es que queda firme, queda intocada esa parte de la resolución del tribunal colegiado. Hay que recordar que la Corte como un órgano revisor únicamente puede analizar los planteamientos que le son formulados expresamente en el recurso de revisión y que sobre todo aborden un tema de constitucionalidad. Únicamente, ¿verdad? Únicamente. Esto es muy, por eso decíamos, amparo directo en revisión. Exactamente. Porque no es ni facultad de atracción, ni es amparo directo, sino que en el recurso de revisión está acotada la materia, ¿cierto? Exactamente, se acota a los temas de constitucionalidad o de convencionalidad y que además sean de importancia y relevancia para el orden jurídico nacional. Eso implica que no haya un precedente en relación con ese punto jurídico en específico. Y qué bueno que lo mencionas, Melesio, porque justamente el siguiente tema que quería poner a tu amable consideración tiene que ver con esto. Es decir, decimos, acude ante la Corte la mamá y el papá legal, pero no biológico. Sin embargo, respecto al papá legal, la primera sala toma una determinación interesante que tiene que ver con esto que nos acabas de mencionar, ¿cierto? Exactamente, desecha el recurso del papá que ahora aparece como padre biológico. Le desecha el recurso porque lo único que plantea son temas de legalidad y esos temas no los puede abordar la Corte. Entonces, por esas circunstancias se determina únicamente admitir y analizar la cuestión de fondo por cuanto hace la revisión planteada
por la madre, no por el nuevo consorte. Porque además los temas de legalidad pues, quedaron a materia y conocimiento del Tribunal Colegiado Circuito, Exactamente. que ya se había manifestado. Exactamente, y ya no los podría analizar por virtud de la disposición legal que viene tanto de la Constitución como de la Ley de Amparo, no podrían ser analizados por el alto tribunal. Seguramente muchas de las personas que están viendo este programa, Melesio, se estarán preguntando, porque ya un poco lo mencionamos, lo comentamos, en fin, pero quizás sea momento de entrar al fondo. La infidelidad sexual, y vamos a ir analizando obviamente la respuesta que nos hagas favor de compartir, pero la infidelidad sexual desde el punto de vista de la Corte, ¿es motivo para imputar una responsabilidad por daño moral en México? No, la primera sala consideró que no es motivo para considerarlo como un hecho ilícito generador de responsabilidad moral susceptible de una indemnización pecuniaria. Pues no es acogido ese criterio por la Corte. Al contrario, los argumentos de defensa de la mamá como demandada desde el juicio original son los que prevalecen. Exactamente, esos fueron los argumentos que prosperaron finalmente, es decir, tanto en primera como en segunda instancia e incluso en el amparo directo, prevaleció el sentido respecto a que la infidelidad sexual sí puede dar lugar a la reparación del daño moral y a una indemnización pecuniaria. O sea, ganó el papá legal en esas tres instancias. Exactamente, porque se consideró que la infidelidad sí da lugar a un hecho ilícito y que ese hecho ilícito a su vez da lugar a una indemnización por daño moral. Sin embargo, aquí ante este otro tribunal se consideró lo contrario y por consecuencia se devolvieron los autos al tribunal colegiado para que con este nuevo pronunciamiento de la Corte emitieran un nuevo fallo. Bueno, pues seguramente quienes nos están viendo se preguntarán, ¿y entonces qué sucede? Entonces en México la infidelidad está permitida, no está permitida, no da lugar a reparación por daño moral, pero puede dar lugar a otro tipo de responsabilidades, etcétera. Y sobre esto vamos a platicar regresando de un corte. No se vayan porque como ustedes pueden ver, pues caramba, el tema está hoy de lo más interesante en este programa, en su programa. Ya lo dijo la Corte, estamos platicando con el abogado Melesio Ramos del amparo directo en revisión 183/2017. Una importante sentencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente por su primera sala con una ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que genera una serie de reflexiones que estamos desmenuzando, analizando a detalle con Melesio Ramos, un experto, un especialista en estos temas que nos está compartiendo su análisis y que nos hace ver con mayor claridad los temas que aquí se ventilaron. No se vayan, regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso en este programa, en su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando, estamos estudiando un fallo emblemático, un tema relevante para la vida de las personas que se vieron involucradas, pero estoy seguro que las reflexiones que estamos haciendo en este programa se pueden extender más allá de quienes participaron en los diversos juicios, en las diversas instancias procesales del asunto que estamos analizando. Y para ello, pues tenemos hoy como invitado a Melesio Ramos, que nos estaba explicando antes de ir al corte. Melesio, decíamos, pues responsabilidad por daño moral, la Corte ya dijo que no se puede generar, no puede surgir a partir de una infidelidad sexual. Sin embargo, yo te quería preguntar, entonces, aquí nos estamos adentrando ya en un tema que todos los que estudiamos Derecho, pues en su momento nos apasionó, diría yo, que es el tema de la responsabilidad. ¿Cuándo alguien es responsable frente a un daño que le pueda causar a terceros? Y en la sentencia hay un análisis muy detenido, la responsabilidad civil. Dice, la sentencia puede ser de origen contractual, de origen extracontractual. ¿Por qué no nos compartes una reflexión al respecto? Claro que sí. La responsabilidad civil, en términos estrictos, es la obligación de reparar daños y perjuicios derivados de una acción u omisión. La responsabilidad civil puede tener un origen contractual y un origen extracontractual. El origen contractual, como su nombre lo indica, deriva de una relación, de un pacto volitivo que celebran las partes y se hacen recíprocamente o se establecen
pactos que derivan en derechos y obligaciones recíprocos. Es un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades, en donde una de las partes incumple y eso da lugar a que la otra parte, la parte cumplida, pueda demandar la reparación tanto de daños patrimoniales y eventualmente también la reparación de daños materiales, inmateriales, en caso de que estos también se hubieran causado. Eso es por cuanto hace a la responsabilidad civil contractual. Por cuanto hace a la responsabilidad civil extracontractual, esta no deriva de una relación o de un pacto volitivo, sino que deriva de hechos ajenos a este tipo de relaciones. A su vez, la responsabilidad civil extracontractual puede ser tanto subjetiva como objetiva. La subjetiva tiene un elemento psicológico porque de alguna forma implica implica la voluntad de una de las partes o de una de las personas que intervienen en este tipo de relación, en donde dependiendo de su voluntad puede afectar o no a ciertas personas y puede haber un dolo o una culpa dependiendo cómo se actualice. Hay una actuación dolosa cuando implica un actuar específico dirigido a afectar a una persona. Cuando alguien quiso causar el daño. Exactamente. Y una cuestión culposa es cuando por una mera negligencia, por no observar un deber de cuidado, incurre en responsabilidad. El caso más frecuente es una negligencia médica, ¿no? En donde el médico por una falta de cuidado le genera una afectación al paciente que no tenía previamente a. Eso es en estricto sentido la responsabilidad subjetiva y la objetiva está desprovista de cualquier elemento psicológico. Se actualiza por el mero uso de instrumentos peligrosos, que por la velocidad que desarrollen, por la energía eléctrica que utilicen o por lo explosivos que sean, puedan generar un daño a otras personas. Entonces, por ejemplo, el uso de una maquinaria pesada que daña una vivienda, eso implica una responsabilidad civil objetiva. Está desprovista de cualquier acto de voluntad. Claro, no se quería generar ese daño, pero bueno, al fin y al cabo se tiene que responder por él, porque el daño finalmente se causó. Exactamente. Eso es en términos muy amplios en lo que consiste la responsabilidad civil objetiva. En todo este género de formas de entender, de variedades de la responsabilidad civil, lo cierto es que hay un deber de reparación, digamos. Se genera la responsabilidad para quien causa el daño, habiéndose acreditado con todos los requisitos probatorios. Pero esta reflexión que está en la sentencia, porque la sentencia lo analiza de manera magistral y muy detallada en los términos que tú nos acabas de compartir, pero ¿cómo se proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte. Y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Exactamente. El matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto condición. A través de este acto condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado, eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual.
Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal, Exactamente. eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista de la institución matrimonial. Y esto se conecta con el próximo tema que te quiero plantear, Melesios, a ver si nos ayudas a entender. En la sentencia se menciona un tema, autonomía de la voluntad. Ese tema viene del derecho civil, nos lo explicaron a todos los que estudiamos derecho en la carrera, pero aquí la sala lo conecta con derechos humanos. Me llama la atención esto, cómo puede haber una relectura constitucional, digamos una comprensión vinculada con derechos humanos de una institución tan señera, tan claramente estructural y propia del derecho civil y casi del derecho civil tradicional. ¿Cómo construye su argumentación aquí en la sala? El argumento se construye a partir de la definición de estos conceptos como la autonomía de la voluntad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad sexual. En principio se dice que la autonomía de la voluntad es la posibilidad de decidir libremente sobre uno mismo y sobre las condiciones en las que desea realizar su propia vida, ¿no? Y esto sirve para engarzarlo con el concepto de libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad en estricto sentido es la posibilidad de decidir o establecer nuestro propio proyecto de vida y los mecanismos que vamos a emplear para alcanzar ese proyecto de vida. Entonces, en suma, podemos decir que el libre desarrollo de la personalidad es la posibilidad de vivir o desarrollar nuestro proyecto de vida como nosotros queramos, siempre y cuando no afectemos a los demás o no afectemos a disposiciones de orden público, no incurramos en algún delito o no transgredamos los derechos de terceros. Y en el razonamiento de la sala eso engarza, desde luego ya aquí ya nos llevaste de la autonomía de la voluntad a un tema de derechos humanos, porque claramente la Corte ha dicho en diversos precedentes que el derecho al libre desarrollo es un derecho humano. Exactamente, así es un derecho fundamental tutelado en el artículo 1 de la Constitución. Y a partir de ahí, la sentencia de la primera sala lo engarza con libertad sexual. Es decir, libre desarrollo, digamos, autonomía de la voluntad, libre desarrollo, libertad sexual. ¿Cómo lo explica la sala? Exactamente, el libre desarrollo de la personalidad es un concepto muy amplio. Como comentaba hace un momento, finalmente la posibilidad de establecer libremente nuestro propio proyecto de vida y los mecanismos o instrumentos que vamos a emplear para alcanzar ese proyecto de vida. Ahora, este derecho al libre desarrollo de la personalidad abarca aspectos como el decidir contraer matrimonio o divorciarse, el poder establecer una identidad sexual o una identidad de género, el poder elegir un empleo o una profesión, es decir, abarca muchos aspectos. Por eso es que el libre desarrollo de la personalidad está relacionado con el matrimonio o bien con la posibilidad o con la aptitud que tiene uno para divorciarse y disolver el vínculo matrimonial. Esa es la relación que podemos establecer entre el libre desarrollo de la personalidad y el matrimonio. Que por cierto, todos estos aspectos que estás mencionando ya han sido materia de pronunciamientos por la propia Suprema Corte, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, divorcio incausado, en fin, una serie de temas que hemos analizado también aquí en el programa y que toman como fundamento el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Exactamente, por eso comento que el libre desarrollo de la personalidad es un tema muy amplio y es un derecho amplísimo del cual somos titulares todos, ¿no? Y entonces, pues, casados y no casados. Exactamente, todos. Independientemente del estado civil. Sí, exacto. A ver, y entonces en esa línea argumentativa que nos estás planteando con gran claridad, creo yo, si lo que existe es autonomía de la voluntad, libre desarrollo de la persona, y la sentencia nos lleva de la mano también un poco, libertad sexual, entonces podremos decir que el deber, o podremos afirmar, pues, en términos de lo que la propia sala considera, el deber de fidelidad sexual no es exigible, en el sentido que no es coercible, no podemos obligar a una persona a ser sexualmente fiel a su cónyuge. No, esto está relacionado con la libertad sexual, que es una parte, digamos, del libre desarrollo de la personalidad. La fidelidad en el matrimonio
en estricto sentido, si lo buscamos en una legislación civil, sobre todo en la legislación civil de la Ciudad de México, no está expresamente previsto como una de las obligaciones o uno de los deberes dentro del matrimonio, ni en la legislación de 1985, ni en la evolución que ha tenido a partir de las reformas de 2002, 2009, se ha incorporado la fidelidad como un deber propiamente matrimonial. Sin embargo, sí tiene una nota de juridicidad porque se puede desprender o se debe de entender implícito dentro de la institución del matrimonio. Esto es, finalmente, cuando una persona decide contraer matrimonio, es finalmente por los sentimientos de amor, afecto, respeto, en fin, este cúmulo de sentimientos, y dentro del sentimiento relativo al respeto o del deber de respeto se encuentra inmerso el deber de fidelidad. Entonces podemos decir que sí es un deber jurídico, pero finalmente ese deber jurídico relativo a la fidelidad sexual no podemos considerarlo como un deber que tenga el Estado que el Estado pueda imponer de forma coactiva a los demás. Entonces, digamos que no sería exigible. No sería exigible, por lo menos no coactivamente por parte del Estado. Aunque también en la sentencia, la primera sala me parece que da una visión, pues me atrevo a calificarla de muy moderna, muy abierta, porque dice, pues es un tema también de moralidad. Vaya, puede ser que en el ámbito de una determinada relación matrimonial, pues los cónyuges establezcan sus propias reglas, sus propias pautas. Yo observo en esta parte de la sentencia una visión aperturista de quienes integran la primera sala. Fue una votación dividida, evidentemente, 4-1, pero hay allí una zona de respeto a lo que las personas, las parejas, puedan decidir, ¿no? Sí, se considera que el deber jurídico de fidelidad, a pesar de que sea un deber jurídico, tiene un contenido moral o una naturaleza esencialmente moral. ¿Por qué? Porque depende de la moral personal y privada de cada uno de los cónyuges el establecer si se respeta o no el deber de fidelidad sexual. Esto atañe más bien al ámbito interno, privado, incluso hasta íntimo de la vida matrimonial, el establecer si se respeta o no este deber jurídico de fidelidad sexual. E incluso si se perdona, por ahí en la sentencia lo menciona la sala, es decir, bueno, pues puede haber que una pareja diga, oye, pero hubo este asunto, pero se perdonó o se toleró, o pues cada quien decide, ¿verdad? Exactamente, esos son aspectos que atañen a la vida íntima de la pareja, es decir, cada matrimonio hacia el interior es el que determina si un acto de infidelidad puede ser perdonado, tolerado e incluso consensuado, ¿no? Ahora, por ejemplo, las parejas en donde hay intercambios de parejas, pues hay un consentimiento en el que implica el no respeto al deber de fidelidad sexual, pero está consentido. Entonces, en ese sentido, en esta resolución de la primera sala se considera que el Estado no puede tener una injerencia o una regulación o un control respecto de ese tipo de aspectos porque atañen al ámbito subjetivo, al ámbito íntimo de cada relación conyugal. Me recuerda un poco en la línea argumentativa de lo que está señalando el caso también resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del uso lúdico de la marihuana, en donde la Corte señala que no hay un modelo de vida, digamos, preestablecido por el orden jurídico, qué es lo bueno o qué es lo idóneo o qué es digamos, una visión perfeccionista de los modelos de vida, sino que lo que corresponde hacer a un tribunal constitucional y a jueces constitucionales es pues, que prevalezca el respeto a los derechos humanos, en esta comprensión que nos platicabas del libre desarrollo de la personalidad, que también en esta sentencia lo vincula con la dignidad humana. Exactamente. Que dice, bueno, entonces, ¿qué tipo de dignidad, qué respeto a la dignidad tenemos si le imponemos coactivamente el deber de fidelidad, verdad? Exactamente, como ya lo mencionamos, esto atañe más bien al ámbito moral o a las normas morales que rigen a cada persona. Entonces, cada persona es la que va a determinar si decide ceñirse al deber de fidelidad o bien apartarse de él. Eso sí, con la consecuencia de que si no respeta ese deber de fidelidad, pues tendrá eventualmente que afrontar un juicio de divorcio, ¿no? Pero el Estado no puede ir más allá y juzgar este tipo de aspectos en donde incluso puede haber un consenso entre las partes para llevar a cabo actos de infidelidad, ¿no? Es decir, es muy cuestionable y muy opinable este tipo de posturas, pero finalmente atienden, como usted lo señala, al respeto al derecho a la dignidad. Es decir,
atendiendo al respeto al derecho a la dignidad, el Estado no puede tener injerencia en aspectos muy íntimos como es este tipo de actuar, ¿no? La sentencia menciona en 2 o 3 páginas del propio fallo un tema que planteas y que me parece del mayor interés, que es, bueno, pero la persona que es infiel tendrá que asumir sus consecuencias. Y ahorita vamos a ver cuáles podrían ser en términos de la propia consideración de la sala, etcétera. Puede ser, tú mencionabas, ¿no? Pues, si eres infiel y el otro no está de acuerdo, pues probablemente te va a pedir el divorcio. Tendrás que afrontar tu responsabilidad. Pero aquí lo interesante es que siempre la sala lo dice, pero con respeto a los derechos humanos, con respeto al libre desarrollo de personalidad, con respeto a la autonomía también, pues del consenso que existe en la pareja, como bien señalas. Yo creo que es una lectura desde la Constitución, desde los derechos humanos, entrando a un aspecto del derecho, pues tradicionalmente del derecho privado, como es el derecho de familia. Pero aquí la Corte dice, son derechos humanos también. Sí, lo que sucede es que por virtud del vínculo matrimonial, de alguna forma se acotan los derechos a la libertad sexual y al libre desarrollo de la personalidad. Se acotan, mas no se hace una renuncia expresa a esos derechos. Es decir, pareciera un contrasentido de repente, pero no lo es así. Es decir, por un lado sí existe un deber jurídico de la fidelidad sexual, pero por otro lado también subsisten los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad sexual. Es decir, no hay una renuncia como tal. Están acotados, sí, están acotados, pero de forma voluntaria por cada uno de los cónyuges. No es que el Estado les imponga de manera coactiva la renuncia a ese tipo de derechos. Entonces, por eso digo que parece un contrasentido, pero no lo es. En realidad subsisten esos dos derechos, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual, por más que se pertenezca a un matrimonio. Porque además la sentencia es clara, la Corte dice, y por ahí lo señalabas, ¿no? Sí forma parte de la idea de matrimonio el deber de exclusividad sexual, vaya, pensar. Incluso por ahí viene una mención interesante, si quieres lo comentamos al regreso del corte que vamos a hacer, pero la Corte dice, incluso esto forma parte de la cultura. Es decir, culturalmente se espera que quienes contraen con toda libertad matrimonio, pues tengan una cierta exclusividad, o una exclusividad, vaya, le quito lo de cierta, una exclusividad sexual. También por ahí en la sentencia se maneja este concepto de aproximación cultural al tema que me pareció extraordinariamente pues claro e iluminador, ¿no? Sí, exacto. Pues si quieres lo comentamos enseguida. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos. Estamos hablando de temas, caray, pues son temas que tienen que ver con la vida de las personas. La verdad es que entusiasma discutir, analizar estas sentencias porque son parte de la realidad. No podemos cerrar los ojos. La sociedad es muy compleja. Las relaciones entre los seres humanos son muy, muy complejas. Y aquí lo interesante es que la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte en el amparo directo en revisión 183/2017 nos da una comprensión jurídica del tema. Hay una mención a la moralidad, no podemos separarlo, pero hay una lectura de la Suprema Corte desde los derechos humanos, desde la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos. Dignidad, por cierto, que como muy bien nos lo aclara Melesio Ramos, no es renunciable en función del estado civil. Los derechos humanos que tenemos las personas nos acompañan siempre, nos acompañan en todo momento. Bueno, ya ven que estamos en temas muy interesantes. Regresamos enseguida a su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos conversando sobre los temas emblemáticos, los fallos más importantes del máximo tribunal de la República. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta con el programa Ya lo dijo la Corte, su programa en el que analizamos los fallos más importantes, las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República, y estamos hablando de un caso pues muy llamativo, un caso que merece análisis, comentario y sobre todo una lectura desde los derechos humanos. Un señor que estaba casado, contrae matrimonio con una señora, procrean una hija, se divorcian, la señora se vuelve a casar, la hija convive con su padrastro
Y pasado el tiempo, por unos análisis genéticos, unos análisis de ADN, se enteran todos los involucrados que el papá legal, digámoslo así, pues no es el papá biológico, sino que el papá biológico es quien con posterioridad adquiere el papel de padrastro. El papá legal, que durante muchos años pensó que sí era el papá de la niña en cuestión, porque la descendiente es de sexo femenino, demanda la reparación del daño moral. Él va ante un tribunal civil y dice, enterarme de que esta persona a quien yo consideré mi hija, con cuya manutención yo contribuí, aunque eso es materia de debate en el juicio, pues de repente ya no es mi hija, me causan enorme daño, y el caso llega a la primera sala de la Suprema Corte, y de ese caso estamos platicando con Melesio Ramos, quien nos está ayudando a entender. Él nos está explicando con extraordinaria claridad, con mucha puntualidad, los aspectos medulares de este asunto, y le quiero preguntar a Melesio Ramos pues lo siguiente. La Corte, aunque es una sentencia extraordinariamente respetuosa de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la autonomía y del respeto a las diversas formas de vida que existen en una sociedad compleja como la mexicana, tampoco es ingenua en el sentido de decir, bueno, evidentemente hubo una afectación a este señor. Este señor, pues vaya, no puedo. Y que la infidelidad causa afectaciones, sin duda. Lo que pasa es que no son afectaciones que se puedan reparar por la vía que él intenta, que él de alguna forma promueve ante un tribunal. Pero, pues un poco dice, entiendo que la lectura de esta parte de la sentencia tiene que ser, pues hay un riesgo, en una relación sentimental hay un riesgo. ¿Cómo lo podremos explicar, Melesio? Exactamente. Este fallo de la primera sala es consciente de que la infidelidad en efecto puede generar sentimientos negativos, sentimientos de frustración, de enojo, en fin. Pero lo cierto es que, como tú bien lo mencionas, este tipo de relaciones interpersonales en donde se involucran los sentimientos también conllevan cierto riesgo, ¿no? Y yo creo que todas las personas cuando contraen un vínculo de este tipo, de esta naturaleza, saben de ese riesgo. Incluso aunque no haya un acto de infidelidad, existe la posibilidad de que los sentimientos positivos que dieron origen a este tipo de relación, como el amor, el cariño, el afecto, desaparezcan o se vean desvanecidos a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso puede llevar finalmente a la disolución del vínculo matrimonial. Y ya por sí mismo la disolución del vínculo matrimonial a cualquier persona ordinariamente pues le genera una afectación a sus bienes inmateriales. Eso no es desconocido por el fallo de la Corte. Sin embargo, aun y cuando se causan ese tipo de sentimientos por una infidelidad o por el desconocimiento del deber jurídico de fidelidad sexual, ello no puede ser motivo de un reproche objetivo sancionable mediante una indemnización a la reparación del daño moral. El reproche más bien se queda dentro del ámbito de lo subjetivo, es decir, como ya comentábamos previamente, el origen de este tipo de vínculos en principio son los sentimientos positivos que se desarrollan y que finalmente llevan a dos personas a contraer matrimonio. Este tipo de deberes jurídicos como el deber de fidelidad sexual son deberes personalísimos, es decir, dentro del matrimonio hay deberes tanto patrimoniales como personales. Los deberes patrimoniales sí pueden imponerse o exigirse de manera coactiva, sin embargo los deberes Por ejemplo, estaríamos hablando de un pago de alimentos. Exactamente, el pago de alimentos, el cumplir con el colaborar con los gastos del hogar, ¿no? Esos son deberes patrimoniales que sí se pueden imponer de forma coactiva. Sin embargo, ese tipo de deberes son deberes, dice la doctrina, de carácter personalísimo. Entonces, en donde está inmiscuido también aspectos de moralidad, aspectos relacionados con la vida íntima de la pareja, en donde el Estado no puede imponer coactivamente su cumplimiento. Ahora, la sentencia aclara, y a mí me parece una aclaración pertinente, porque pues ahora en el debate público que tenemos en México y en otros países, con las redes sociales, con esta inmediatez, con los mensajes tan sintéticos que a veces, ¿no? En Twitter, por ejemplo, se exigen los 280 caracteres, pues a lo mejor en una lectura apresurada, yo incluso he visto comentarios en redes sociales en ese sentido, se diría, es que la Suprema Corte lo que está haciendo con esta sentencia es entonces darles una patente de protección a los infieles.
Entonces, ¿esta sentencia protege la infidelidad? La Corte lo aclara, ¿no? No, esta sentencia no conlleva una tutela constitucional de la infidelidad. Esa ¿no? frase que acabas de mencionar es muy buena porque lo dice literal la sentencia, ¿verdad? Exactamente. Es una frase... De hecho, se incorporó expresamente para... ¿Por qué no nos la vuelves a compartir? Así con esa claridad. Sí, la sentencia no tutela constitucionalmente la infidelidad. Perfecto. No hay una protección constitucional, la Corte lo dice, No. a la infidelidad. No es así. Lo que busca esta sentencia es tutelar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al libre desarrollo sexual. Esos son los derechos que sí tutela esto. Sin embargo, como yo decía, estos derechos no desaparecen por el vínculo matrimonial, solamente se acotan, pero se acotan de manera voluntaria por cada uno de los consortes. Ahora, también la Corte es en la parte final ya de la sentencia donde hace esta aclaración que tú nos acabas de compartir, pero también dice, a ver, un poco acotando el ámbito de consideraciones del propio criterio de la Corte. A ver, nosotros estamos pronunciándonos sobre la infidelidad como causa para una reparación, que es lo que quería quien originalmente promueve el juicio civil, de daño moral. Hasta ahí llegamos nosotros, pero por ejemplo no dice, no estamos juzgando otros supuestos que la doctrina ha señalado también, porque hay una cita de doctrina, sobre todo de tratadistas de derecho civil españoles, ¿no? Y por ahí también se cita el Código Civil de España. En fin, hay un diálogo, creo, muy interesante con la doctrina, con el derecho de otro país, en fin. Pero dice, no vamos a juzgar otros supuestos. Por ahí están mencionados varios. No sé si nos quieras compartir una reflexión al respecto. Sí, esto que usted apunta, doctor, es muy importante. Esta sentencia únicamente aborda el tema de la infidelidad en abstracto por sí misma, porque muchas personas en su ámbito interno pueden recordar varios supuestos o varias experiencias, incluso personales, en el sentido de que hubo una infidelidad y hubo algo más. Por ejemplo, una infidelidad incluso puede llevar a que, producto de la relación extramarital, el cónyuge infiel haya contraído una enfermedad de transmisión sexual y a su vez se la contagie a su pareja, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento adicional a la infidelidad, ya no se queda en el mero ámbito de la infidelidad, sino que hay una circunstancia diferente que probablemente podría llevar a la reparación del daño moral, pero la Corte ya no analiza ese tipo de aspectos. Otro aspecto relativo o relacionado con la infidelidad puede ser también, como aconteció en este caso, el ocultamiento de la verdadera paternidad de los hijos, ¿no? O sea, con el ocultamiento, diríamos, doloso, vaya. Doloso, exactamente. Es decir, que el cónyuge, o en este caso la cónyuge infiel, tal vez pudo haber sabido quién era el verdadero padre de la menor y aún así lo ocultó durante 22 años, ¿no? Sin embargo, este aspecto ya no es analizado porque el tribunal colegiado ya no llega hasta ese punto. Entonces, como comentaba al principio, la Corte únicamente puede analizar lo que fue materia de análisis por el colegiado a su vez y lo que es planteado a su vez en los conceptos de agravio. Entonces, está claro que el fallo se dirige al tema de la infidelidad sexual. Exactamente. Como hecho generador de daño moral. Exactamente. Ese es el alcance que tiene el pronunciamiento de la primera sala. Exactamente. Ya estos supuestos que tú estás mencionando, pues incluso la sentencia dice, no, a ver, sobre esto no nos pronunciamos. Exactamente. Será en materia de estudio, de análisis, si llega algún caso futuro. Exactamente, será materia de un estudio exhaustivo en casos futuros si es que se llegaran a presentar y podrían llegar a la Corte, ¿no? ¿Podría existir ahí daño moral o no? Probablemente sí, pero la Corte no prejuzga sobre esos aspectos aún. No hay todavía un pronunciamiento, un criterio establecido por la Corte. Exactamente. Ahora, entonces, la conclusión, Melesio, a la que llegamos es que el promovente de la acción original por vía civil, pues perdió. Sí, porque no se considera como un hecho ilícito el sostener una relación extramarital así en abstracto. No da lugar porque el reproche que se hace es más de carácter subjetivo que de carácter objetivo. Es decir, sí podría haber un reproche objetivo, pero este reproche objetivo se ve atenuado. Y la única consecuencia que se puede prever para este tipo de circunstancias es la disolución del vínculo matrimonial, pero no el establecimiento de una condena a una indemnización por daño moral. Y disolución del vínculo matrimonial, que ese también queda de todas formas a la
autonomía de cada una de las partes, porque Exactamente. pueden haber muchos supuestos ahí también, ¿no? Sí, como comentábamos, finalmente cae dentro del ámbito personal o interno de la relación marital. Entonces el Estado no puede necesariamente, cuando tiene conocimiento de una relación o extramarital, imponer como condena la disolución del vínculo matrimonial. Quedará al arbitrio de cada persona si decide tolerarlo, permitirlo o consentirlo, ¿no? Melesio, no quisiera terminar los breves minutos que nos quedan de este programa sin que nos compartas una reflexión sobre esta orientación tan práctica, tan humana, tan sensible a la diversidad social, a las formas de vida que está emprendiendo la Suprema Corte. Creo que es una Suprema Corte que está viviendo el tiempo actual. Es una Suprema Corte incorporada en los cánones de la modernidad. Yo creo que vale mucho la pena destacar en un programa como este, que justamente intenta hacer visibles los fallos emblemáticos del máximo tribunal, una reflexión al respecto, una corte de su tiempo. Exactamente, la Corte es consciente de los problemas contemporáneos que suceden en la sociedad. Ha emitido importantes pronunciamientos en relación con el matrimonio igualitario, con el uso lúdico de la marihuana, con temas relativos a la identidad de género en materia de transexuales, al derecho a su identidad, a su libre desarrollo de la personalidad. Y finalmente lo que busca el común denominador en estos temas es el libre desarrollo de la personalidad, es permitir a cada ser humano vivir su vida como mejor le convenga, como mejor determine establecer su proyecto de vida, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. Creo que en ese sentido la Corte, el mensaje que envía es: puedes vivir como mejor te consideres, pero tu única limitante es no afectar los derechos de los demás y el orden público. Bajo esa perspectiva, en esencia, pues tienes una libertad muy amplia, ¿no? Y no se puede restringir de manera caprichosa por la ley. Y esto es una orientación que la Corte toma, pero no por la ideología de sus integrantes o porque ellos en lo individual tengan tal o cual punto de vista, sino porque viene de la Constitución. El libre desarrollo de la personalidad encuentra sustento en el artículo 1, en específico del derecho a la dignidad humana, ¿no? De ahí se desprende un gran cúmulo de derechos de manera implícita, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la libertad sexual es uno de ellos. Entonces, finalmente no son criterios que carezcan de sustento constitucional e incluso convencional. Están ahí los derechos, solo que, como lo comentaba anteriormente, estos derechos antes eran letra muerta, ahora eran desconocidos para la mayoría. De repente, con el nuevo paradigma en materia de derechos humanos y esta reforma constitucional, nos dimos cuenta que había muchísimos derechos que ya estaban ahí y que casi nadie los invocaba o los planteaba como temas de constitucionalidad ante la Corte, ¿no? Sí, porque estos temas no solían llegar. No solían llegar. O sea, tampoco eran materia de análisis. Exactamente, se quedaba dentro del ordinario. Y estos son supuestos extraordinarios que han salido a la luz y que son altamente debatibles porque no hay precedentes, ¿no? Entonces se está haciendo en muchos de ellos una reflexión por primera ocasión. Bueno, pues este es el criterio que tenemos, y un punto de vista debatible, moderno, que tiene que ver con la vida de las personas. Esto fue lo que analizamos en este programa, su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual estudiamos, comentamos, discutimos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para otro episodio de este programa Ya lo dijo la Corte.